Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy traigo otra de las sugerencias que habéis dado a alguno de vosotros. Concretamente, le doy las gracias a Guillermo por proponerme que hable de Joaquín Ferrándiz Ventura, más conocido como el asesino del Círculo. La investigación de los crímenes de El asesino del Círculo es el primer caso documentado en España de colaboración entre la policía, Guardia Civil, y un psicólogo y criminólogo, Vicente Garrido Genovés, para capturar con éxito a un asesino serial. Fue el primer perfil psicológico utilizado por una fuerza de seguridad española para resolver un caso de asesinatos en serie. Joaquín Ferrándiz Ventura, alias Chimo, nació en Castellón en 1963. Bien parecido, todos los que lo conocían lo describen como una persona amable, trabajadora y muy educada. Trabajaba en una agencia de seguros. Huérfano de padre desde muy joven, vivía en compañía de su madre. Hasta 1990 tenía una vida tranquila de la que se conoce bien poco, pero fue entonces cuando fue condenado a 14 años de prisión, ya que el año anterior, cuando circulaba con su coche, había derribado de su moto a María José, una mujer de 18 años, y con la excusa de trasladarla a un hospital, la subió a su vehículo, la llevó a un paraje solitario, la ató, la golpeó y la violó. La joven identificó a Ferrándiz en una rueda de reconocimiento y fue condenado por un delito de violación y otro de imprudencia temeraria. Se llegó a hacer una campaña por parte de su familia y amigos para su puesta en libertad, ya que parecía imposible que fuese el autor de semejante fechoría. Cuando sucedieron los hechos principales de sus crímenes, se encontraba en tercer grado penitenciario, lo que le permitía una situación de semilibertad, continuando su tratamiento en un centro de inserción social, debido a que había reducido notablemente su condena por buena conducta, estudios, participación en concursos literarios, etc. Había incluso dirigido una revista titulada La Saeta para internos del centro penitenciario, lo que motivó que obtuviese un gran número de redenciones de pena en tal cantidad que en 1995 ya tenía cumplidas 2/3 partes de su condena. Los médicos forenses, la psiquiatra y la psicóloga del centro penitenciario habían dictaminado para concederle ese tercer grado que Joaquín Ferrándiz era una persona normal. Vamos a leer parte del informe de la prisión de Castellón sobre Ferrándiz cuando recuperó la libertad. Emocionalmente estable. Buena capacidad para contener la ansiedad. Respeta y acepta la autoridad. No se considera delincuente. No se observaron anomalías psicológicas ni factor de relevancia criminógena. El 1 de julio de 1995, tras una juerga con sus amigos y ya solo, se encontró con Sonia Rubio Arrufat, de 25 años, en la gran avenida de Benicàssim. Pasó por su lado con su coche, un Seat Ronda, y la invitó a subir para llevarla a casa. Posiblemente lo conocía de vista, y una vez dentro del vehículo, la golpeó amenazándola con una navaja y le ató las manos con los jirones que hizo de la camiseta de la joven. También le quitó las bragas y con ellas la amordazó metiéndoselas en la boca, y con cinta adhesiva de las de embalar de 18 milímetros de ancho, la enrolló alrededor de su cabeza. En un paraje entre Benicàssim y Oropesa violó y estranguló a Sonia. Luego ocultó el cuerpo cubriéndole la cabeza con una cubeta de plástico y el resto con un saco vacío de papel de cemento que encontró en un vertedero próximo, tapando todo con unas ramas. El cadáver no se descubrió hasta noviembre de 1995. La desaparición de Sonia provocó un gran revuelo mediático a nivel nacional, lo que obligó a Joaquín a cambiar el tipo de víctimas a las que atacar y se fijó en un colectivo de riesgo: las prostitutas. A mediados de agosto de 1995, después de haber estado por varios locales y cuando ya eran sobre las 5:30 de la mañana, Joaquín se dirigió a la carretera del Grao de Castellón a Almanzora, contactando con Natalia Archelós, de 23 años, que se dedicaba a la prostitución, quien subió al coche de Joaquín y se dirigieron a un camino cercano. Una vez allí, de forma súbita, rodeó el cuello de la joven con una de las perneras de la malla que se había quitado y la asfixió. Seguidamente tiró el cadáver por un desnivel descendente que origina el cauce sin agua del río Mijares y no fue descubierto hasta el 27 de enero de 1996. Aproximadamente un mes después, un día de madrugada, tras haber estado tomando varias copas, volvió a la zona de prostitución aludida,
contactando en esta ocasión con Francisca Salas León, de 23 años, y ambos acordaron mantener relaciones sexuales. Tras montar Inmaculada en el coche del acusado y tener relaciones en un lugar apartado, la golpeó logrando reducirla para atarle ambas manos por la espalda con las propias vergas de esta y con una bolsa de plástico la estranguló. El cadáver de Inmaculada fue encontrado por el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Villarreal el 2 de febrero de 1996. A los pocos días de haber cometido el anterior asesinato y sobre la misma hora, se dirigió nuevamente a la zona de prostitución con el propósito de procurarse otra víctima. Esta vez contactó con Mercedes Vélez Ayala, de 25 años, viuda y adicta a la heroína. Tras tener sexo con ella, envolvió de forma violenta el cuello de Mercedes con una pernera de la malla elástica que se había quitado, la asfixió y arrojó el cuerpo a unos 50 metros de donde dejó el cadáver de Francisca. El cuerpo de Mercedes fue descubierto de forma casual el 30 de enero de 1996 por dos jóvenes que estaban sentadas en la tubería que discurre por el margen del camino desde donde se arrojó el cuerpo. En enero de 1997 fue detenido Claudio Alba, de 50 años, camionero y proxeneta, acusado de ser el autor del asesinato de las 3 prostitutas, debido a que un testigo lo situaba en el lugar de los hechos. Pero debido a que las pruebas no fueron contundentes, se le liberó en 1997 con la consiguiente indemnización. Después de haber matado a 3 prostitutas, Joaquín volvió a fijar su mirada en las mujeres que le habían llamado siempre la atención. Mujeres jóvenes que al finalizar la salida de fin de semana regresaban a su domicilio solas y a las que podía ayudar auxiliándolas. Así, el 14 de septiembre de 1996, sobre las 7 de la mañana, Joaquín se encontraba en la zona del pub conocida como Las Naves en Castellón, y allí entabló conversación con Amelia Sandra García, de 25 años, a quien conocía. Tras intimar, decidieron irse juntos en el vehículo de Joaquín a algún lugar apartado. Mantuvieron dentro del coche relaciones sexuales y cuando ella se estaba vistiendo, Joaquín le golpeó la cabeza y el rostro con una piedra envuelta en una toalla y, posteriormente, utilizando el propio sujetador de Amelia, le ató las manos por detrás del cuerpo, la estranguló y ocultó el cadáver en una balsa que, por estar rodeada de altas cañas en sus márgenes, impedía la normal visión del agua. Arrojó dentro el cuerpo que fue encontrado casualmente el 19 de febrero de 1997. Todavía antes de su detención, le daría tiempo a intentar violar y matar a 2 mujeres más, aunque afortunadamente no lo consiguió. La primera, el 15 de febrero de 1998, era una joven que iba sola por la avenida Almazora de la ciudad de Castellón. En esta ocasión, Joaquín se escondió y cuando la chica llegó a su altura la abordó tratando de taparle la boca, pero los gritos de ella y que un hombre salió en su auxilio frustraron el intento. Ese mismo mes, febrero de 1998, la UCO de la Guardia Civil se puso al frente de la investigación y revisó todos los errores cometidos. La operación Bola de Cristal conecta por primera vez los 5 crímenes. El juez instructor José Luis Albiñana solicitó al prestigioso criminólogo y psicólogo profesor titular de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido Genovés, que colaborara directamente con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ya que aunque habían avanzado en la investigación, quedaban algunas lagunas importantes por resolver. Tenían 2 sospechosos y debían decantarse por uno de ellos. Al criminólogo le hicieron 2 preguntas. La primera era saber si las diferentes mujeres habían sido asesinadas por una sola persona o si había diferentes autores. Esto era de vital importancia ya que el perfil victimológico de las mujeres asesinadas era completamente diferente, aunque en 3 de ellas coincidiese. La segunda pregunta fue si podría proporcionarles el perfil de la persona o personas que habían cometido dichos asesinatos. Así se decidió utilizar una novedad en España para los casos de investigación criminal, el perfil criminológico. Pusieron a su disposición toda la información que tenían del caso, declaraciones de testigos, análisis forenses de las escenas de los crímenes y un exhaustivo estudio victimológico de cada una de las mujeres asesinadas. El reto era importante. Debía interpretar todo aquello que los cadáveres le estaban contando, leer las escenas del crimen, leer dónde y cómo habían sido asesinadas, cómo habían sido tratadas,
dónde se abandonaron sus cuerpos y cómo. Tras el minucioso estudio de toda la información, podría deducir la conducta del asesino o asesinos y obtener el perfil que le solicitaban para poder atraparlo. ¿En qué elementos se basó Vicente Garrido para elaborar su perfil criminológico de este asesino desconocido de 5 mujeres? 1. Comenzó por elaborar el perfil geográfico utilizando la hipótesis del círculo de David Canter. Al estudiar la distribución geográfica de los crímenes, determinó que el asesino viviría en Castellón, situado en el centro del círculo, y se desplazó a esos lugares para cometer los asesinatos y ocultar los cadáveres hallados en zonas agrestes pantanosas junto a las poblaciones de Honda y Benicàssim. 2. En cuanto al análisis victimológico de las 5 mujeres asesinadas, determinó que todas ellas tenían entre 20 y 25 años. Tanto Sonia como Amelia eran chicas extrovertidas, muy dinámicas y a las que les gustaba mucho salir por la noche, de modo que el asesino podía aprovechar una situación de acercamiento inocente dentro de un ambiente distendido para llevárselas en su coche. En el caso de las 3 prostitutas era más sencillo, ya que eran víctimas de alto riesgo debido a su profesión. Así determinó que las 5 víctimas eran fácilmente abordables en un ambiente nocturno y de ocio. Todas ellas eran jóvenes e independientes que frecuentaban la compañía de hombres. 3. Modus operandi. El método de aproximación empleado por el asesino era la sorpresa. En los 5 casos el sistema para controlar a las víctimas fue el mismo: golpes, ataduras y mordazas con las prendas de vestir que llevaban las víctimas, y todas ellas murieron estranguladas. La agresión era de tipo instrumental, con ausencia de violencia expresiva, de modo que utilizó la violencia necesaria para matar a sus víctimas, pero sin recurrir a una violencia añadida. Los cadáveres de las 4 primeras víctimas aparecieron desnudos y en zonas cubiertas de agua. 4. Firma. Tanto el cadáver de Sonia como el de una de las prostitutas tienen oculta la cabeza. Sin embargo, si su intención era matarlas, ¿por qué las ocultó el rostro? En este caso estamos ante un elemento expresivo que no es en absoluto necesario para la consumación del delito, es decir, estamos ante un elemento de la firma. Puntos más importantes del perfil criminológico presentado por Vicente Garrido. Los 5 homicidios fueron cometidos por el mismo autor, por lo tanto estamos ante un asesino en serie. Se trata de un varón de entre 30 y 33 años y actúa en solitario. A pesar de su apariencia de normalidad, habría tenido dificultades para llegar a tener relaciones plenas con los demás, de modo que el sujeto no está casado. Probablemente vive en Castellón, ya que es el lugar más lógico en el que asentar una base de operaciones y desplazarse por esa zona de oportunidad criminal formada por Benicàssim, Honda y el área de Bora-Riu. Se trata de un asesino organizado, dada la evidente premeditación y planificación de los delitos, la selección de las víctimas, todas ellas desconocidas, las pocas evidencias encontradas en las escenas del crimen, deja los cadáveres de sus víctimas en una escena diferente a donde las mató, y el periodo de enfriamiento entre un asesinato y otro, lo que indicaba una gran capacidad de control, ya que esperó a que la alarma social y vigilancia policial disminuyesen. Pensemos que tardó 1 año en asesinar a su 5ª víctima. Tiene trabajo y cultura media y vive solo o con su familia de origen. No se trata de un delincuente común, aunque puede tener antecedentes por delitos violentos o por infracciones graves de tráfico. Se trata de un sujeto con personalidad psicopática, pero sin una puntuación elevada en la dimensión del factor segundo, estilo de vida antisocial, según Robert Hare, capaz de mantener una vida normal ante los ojos de los demás, mientras crece en su interior la fantasía de cometer su próximo asesinato. Seguirá matando, aunque tendrá períodos temporales de enfriamiento variables. ¿Por qué mataba? Garrido incluyó en su perfil la interpretación de lo que Ferrándiz quería contar a través de sus crímenes. Su motivación era la búsqueda del dominio, de sentirse poderoso ante la sensación de matar, ya que con toda seguridad llevaría una vida aburrida y sin ningún tipo de aliciente. Tras la elaboración del perfil, Garrido revisó la información que la Guardia Civil tenía de uno de los sospechosos, que resultó ser Joaquín Ferrándiz. El perfil encajó tanto con el sospechoso que fue sometido a una estricta vigilancia.
Así, el 12 de julio de 1998, entró en la discoteca Botánico de Benicàssim y se fijó en una chica a la que siguió cuando salía del local. Viendo que tenía un Renault 5, la siguió, y cuando se bajó del coche para comprar tabaco, Joaquín vació el aire de una de las ruedas de su coche, lo que provocó que ésta condujese el vehículo y poco después perdiese el control volcando. Joaquín esta vez no abusó de ella y llevó a la joven hasta el Hospital General de Castellón mientras era seguido por varios coches de la UCO. No obstante, el hecho de haber ocasionado el accidente al desinflar la rueda del coche dio motivos suficientes para su detención e interrogatorio. Se realizó además un registro en su domicilio el 1 de septiembre de 1998, donde se encontró la navaja y la cinta aislante adhesiva utilizada en el asesinato de Sonia Rubio. Joaquín Ferrándiz se negó a declarar en la vista oral, pero sí lo hizo ante el juez de instrucción. No violé a nadie. Eran mujeres y quería hacerles daño. De algún modo me satisfacía hacerlo, aunque me parezca increíble que esto pueda haber sucedido. Creo que necesitaba demostrar que las odiaba, que tenían que pagar una culpa. No me habían hecho nada personalmente, pero quería destruirlas. Esa capacidad era para mí algo irresistible, aseveró. Los fiscales solicitaron 163 años de prisión con la recomendación de que Ferrándiz no volviera a salir en libertad condicional y una multa de 200 millones de pesetas para compensar a los familiares de las 5 víctimas. Además, también solicitaron que se nombrara al Estado como responsable secundario por no mantener a Ferrándiz bajo la vigilancia necesaria después de su excarcelación. En enero del año 2000 se dictó sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Castellón y fue condenado a un total de 69 años de prisión por 5 delitos de asesinato, un delito de asesinato en grado de tentativa y un delito de lesiones por imprudencia, así como a indemnizar a las familias de las víctimas con 130 millones de pesetas. El Estado fue absuelto. Ferrándiz ingresó en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, donde cumple condena junto a Tony King, asesino de Sonia Caravantes y Rocío Baninkoff, Santiago del Valle, violador y asesino de Mariluz Cortés, Miguel Carcaño, condenado por la muerte de Marta del Castillo, y de Álvaro de la Iglesia, alias Nani Sex, uno de los más prolijos pederastas de nuestra historia. Joaquín Ferrándiz saldrá de prisión en 2023 y aunque no ha solicitado todavía el tercer grado, ya tiene derecho al mismo. Está considerado como un preso modelo a pesar de que no ha participado en programas de reinserción ni en terapias. Cuando llegue el momento de su libertad, tendrá prohibido residir hasta el año 2028, tanto en la ciudad de Castellón como en los términos de Benicàssim, Onda y Villarreal. En la cultura popular, los crímenes de Ferrándiz se adaptaron libremente en un episodio de la tercera temporada de la serie de antología criminal de televisión española La huella del crimen, titulada El asesino dentro del círculo e interpretado por el actor Roger Coma. Pues hasta aquí, queridos amigos, el caso de Joaquín Ferrándiz Ventura, más conocido como el asesino del círculo. Quiero dar las gracias una vez más a Guillermo por su sugerencia y os invito a que sigáis aportando las vuestras. La verdad que es curioso ver cómo un hombre que por la mañana puede dedicarse de la forma más normal a vender seguros, cómo se transforma por la noche y sale de caza de pobres e indefensas mujeres. Y es que una vez más queda demostrado, queridos oyentes, que en la vida real los monstruos existen.